Atención. No grabé este audio de un solo intento. Lo he detenido varias veces porque, al hablar del hospital, empiezo a recordar cosas que durante años decidí dejar en silencio, no porque fueran increíbles, sino porque eran demasiado normales para resultar tranquilizadoras. Mi nombre es Daniel Correa, tengo 34 años, soy exalumno de enfermería, y una parte importante de mi formación ocurrió en un hospital escuela que hoy está abandonado, aunque oficialmente nunca se dijo que estuviera clausurado de manera definitiva. Cuando entré a estudiar ahí, el hospital ya tenía fama de viejo, no de peligroso ni de oscuro, simplemente de cansado, como si hubiera trabajado demasiados años sin descanso, con pasillos largos, paredes amarillentas y un silencio que nunca era total, ni siquiera de madrugada. Como estudiantes, pasábamos muchas horas ahí dentro, turnos largos, noches completas, guardias en áreas donde apenas había pacientes, y uno aprende rápido a normalizar sonidos, sombras, ruidos de tuberías, porque si no lo hace, simplemente no aguanta. Los primeros meses todo parecía parte de la rutina, pero con el tiempo empecé a notar que el hospital funcionaba distinto por la noche, no de forma violenta, no como en las historias que circulan, sino como si siguiera un horario propio que no coincidía con el nuestro. Había alas completas cerradas al público, pero que seguían iluminándose solas, relojes que marcaban horas exactas, aunque ya no importaran, y áreas donde el olor a desinfectante era tan fuerte que parecía recién aplicado, aun cuando nadie había limpiado en días. Recuerdo especialmente el tercer piso, el área de recuperación, un lugar donde ya no ingresaban pacientes nuevos, pero que seguía siendo parte de nuestros recorridos académicos, y donde la sensación siempre era la misma, la de llegar tarde a algo que ya había empezado. Las camas estaban hechas, las cortinas limpias, los monitores conectados, y eso no era abandono, era pausa, como si el hospital se hubiera quedado esperando instrucciones que nunca llegaron. Una madrugada, durante una guardia larga, me enviaron solo a buscar material médico que supuestamente había quedado almacenado en esa zona, y acepté sin pensarlo, porque para entonces ya había recorrido esos pasillos muchas veces. Mientras caminaba, escuché el sonido inconfundible de un monitor cardíaco activo. Un pitido constante, estable, tranquilo. El sonido que indica que todo está bien, que alguien sigue ahí respirando. Pensé que era una falla eléctrica o que alguien había dejado un equipo encendido, así que seguí el sonido hasta una habitación al fondo, y lo que encontré me dejó una sensación extraña, no de miedo, sino de contradicción. La cama estaba vacía, perfectamente acomodada, pero el monitor marcaba signos vitales normales, como si estuviera leyendo a un paciente invisible, con ritmo cardíaco estable y respiración constante. Apagué el equipo, lo anoté mentalmente para reportarlo, y al salir, escuché pasos detrás de mí, lentos, arrastrados, con el sonido típico de unas pantuflas hospitalarias, pero cuando volteé no había nadie. No corrí, no grité, seguí caminando, porque en ese lugar uno aprende a seguir aunque algo no encaje del todo. Pero a partir de esa noche, empecé a notar más detalles que otros también comentaban en voz baja. Camillas que aparecían en lugares distintos, expedientes clínicos abiertos en escritorios donde nadie había trabajado, luces que se encendían solas en áreas cerradas, siempre durante la madrugada, siempre cuando había estudiantes. Uno de mis profesores, ya mayor, nos dijo algo una noche mientras tomábamos café en silencio, sin tono de broma ni intención de asustar. Este hospital no se quedó vacío, se quedó funcionando. El cierre definitivo llegó meses después, sin explicaciones largas, sin ceremonias. Simplemente nos reasignaron a otros hospitales y se nos pidió no regresar, ni siquiera para recoger objetos personales. Pasaron los años, terminé la carrera, seguí con mi vida, pero el hospital seguía apareciendo en mis sueños, no como un lugar de terror, sino como un sitio donde aún tenía algo pendiente,
Hace poco, ya como exalumno, regresé por mi cuenta, no para explorar, sino para cerrar algo que no sabía cómo cerrar. El hospital seguía ahí, más deteriorado pero reconocible, con pasillos silenciosos, algunas luces funcionando y una limpieza extraña, como si alguien se hubiera encargado de que no se viniera abajo del todo. Subí al tercer piso sin prisa y encontré el área de recuperación casi igual a como la recordaba, con camas alineadas, cortinas intactas y un pizarrón al fondo del pasillo. En ese pizarrón había una lista de turnos escrita con plumón viejo, nombres de estudiantes, iniciales de enfermeros, horarios completos, y al final, claramente, estaba mi nombre, con la misma letra con la que yo solía anotar durante las prácticas. No sentí miedo, sentí una responsabilidad absurda, como si hubiera abandonado una guardia que nunca terminé. Salí de ahí sin tocar nada, sin cerrar puertas, entendiendo que hay lugares donde la vocación se queda atrapada, repitiendo cuidados, rutinas, intentos de salvar a alguien que ya no está. Desde entonces, cada vez que entro a un hospital moderno y escucho el pitido de un monitor, siento que una parte de mí sigue en ese tercer piso, caminando despacio, revisando camas vacías, cumpliendo un turno que no terminó. Gracias por escuchar hasta aquí. Necesitaba decirlo completo, aunque no tenga una explicación clara. Otra dimensión. Mi nombre es Álvaro Ríos, y antes de que sigas escuchando esto, necesito dejar algo claro. No estoy contando una historia para asustar. Estoy contando lo único que me quedó después de abandonar para siempre el hospital donde estudié. No hay música de fondo en mi memoria, no hay gritos exagerados, solo pasillos, silencio, y la sensación constante de que algo seguía funcionando cuando ya no debería. Esta es mi historia. Cuando tenía 22 años estudiaba enfermería en un hospital público antiguo, de esos que se fueron ampliando sin planificación. Un ala nueva encima de otra vieja, túneles improvisados, escaleras que no aparecían en los planos. Los estudiantes solo conocíamos las áreas activas, urgencias, pediatría, quirófanos funcionales. Pero había un sector que nunca nos enseñaron. No estaba clausurado oficialmente, simplemente no se mencionaba. Le decían el ala vieja, aunque nadie sabía exactamente cuán vieja era. Algunos decían que había sido cerrada tras un brote infeccioso. Otros, que ahí se atendían pacientes psiquiátricos cuando el hospital aún cumplía esa función. Nunca pregunté demasiado, hasta que me tocó bajar. Todo empezó una madrugada de prácticas. Faltaba personal y nos pidieron buscar material almacenado en el subsuelo. No era raro. Los hospitales guardan de todo: camas oxidadas, archivadores, instrumental obsoleto. Bajé solo. Las escaleras cambiaban de aspecto a cada tramo. La pintura blanca se volvía amarilla. El piso pasaba de baldosa a cemento. El aire era distinto. No olía a humedad. Olía a limpio viejo, como si alguien hubiera desinfectado hacía años y nunca más hubiera vuelto. Al fondo del pasillo encontré una puerta metálica entreabierta. No tenía letrero, solo un número borrado. Cuando la empujé, entré a un hospital que ya no existía. Las camillas seguían alineadas. Las cortinas colgaban, rígidas como si nunca hubieran sido corridas. Los monitores estaban apagados, pero conectados. Eso fue lo primero que me incomodó. Nada estaba roto, nada estaba vandalizado. Era como si el lugar hubiera sido abandonado de golpe. Avancé despacio. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Me sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en una sala donde alguien dormía. Entonces lo escuché. No fue un lamento, no fue una voz clara. Fue el sonido rítmico de algo que marca el tiempo. Un bip muy bajo, muy lejano. Seguí el sonido hasta una habitación cerrada. La puerta tenía una ventanilla. Miré dentro y vi una cama y a alguien acostado.
Me congelé. El cuerpo no se movía. El monitor antiguo emitía un pulso lento y regular. Pensé que era imposible. Ese sector no tenía suministro activo. Nadie podía estar ahí. Empujé la puerta. El aire estaba helado. El paciente era un hombre mayor, o eso parecía. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. No respiraba, pero el monitor insistía en lo contrario. Quise tocarle la muñeca. Mi mano temblaba. Antes de hacerlo, el bip se detuvo, y al mismo tiempo, él giró la cabeza hacia mí. No gritó, no habló, solo movió los labios. Y aunque no salió sonido alguno, entendí perfectamente lo que decía. Ustedes nunca se fueron. Retrocedí, choqué contra la pared, y corrí. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cuando llegué a la zona activa, el hospital sonaba como siempre. Pasos, carros metálicos, voces cansadas. Le conté a una enfermera lo que vi. No me dejó terminar. Solo dijo, ese piso no existe. Días después, revisé archivos antiguos, registros físicos, de los que nadie consulta. Encontré algo que nunca debí leer. Listas de pacientes dados de alta sin fecha, prácticas realizadas por estudiantes cuyos nombres no figuraban en ninguna promoción. Personas que seguían registradas como en observación décadas después. Volví a bajar una última vez. El ala estaba sellada. La puerta ahora tenía soldaduras recientes. Pero desde dentro se oía el bip, constante, paciente, esperando. Nunca terminé la carrera. Nunca volví a ese hospital. A veces, cuando paso frente a uno antiguo, juro que escucho ese ritmo bajo el ruido de la ciudad. Y entonces, recuerdo algo que nadie nos enseñó en clases. Hay lugares donde los pacientes no mueren. Solo se quedan esperando a que alguien vuelva a atenderlos. Y si escuchas esto de noche, en silencio, tal vez entiendas por qué sigo contando mi historia. Porque mientras alguien la escuche, yo no soy el siguiente en esa cama. Otra dimensión. Me llamo Héctor Salvatierra. Durante años pensé que los hospitales abandonados se vacían por falta de dinero, por decisiones políticas o por el paso del tiempo. Eso es lo que dicen los informes. Eso es lo que aparece en los periódicos. Pero el hospital al que entré no fue cerrado por abandono. Fue cerrado porque nadie quiso volver a trabajar ahí. No lo supe hasta que ya estaba adentro. Yo no soy médico ni enfermero. Soy técnico en mantenimiento eléctrico. Me contrataron para revisar una subestación antigua conectada a un hospital que llevaba más de 10 años fuera de servicio. El edificio estaba en una zona rural, lejos de la ciudad, y aunque oficialmente figuraba como inactivo, aún aparecía en la red eléctrica como un punto con consumo irregular. Eso fue lo raro. Un lugar abandonado no debería consumir energía. Fui solo. Siempre voy solo. Es más rápido, nadie hace preguntas y no hay testigos cuando algo sale mal. El portón principal estaba abierto, no forzado, abierto como si alguien hubiera salido un momento y nunca hubiera vuelto. El silencio adentro no era normal, no era ese silencio hueco de los edificios vacíos. Había capas. El zumbido lejano del viento colándose por ductos, el crujido lento de la estructura y algo más. Un sonido tan débil que al principio pensé que era mi propio oído. Un murmullo constante, como cuando muchas personas hablan al mismo tiempo detrás de una pared. Avancé con la linterna encendida. Las camillas estaban alineadas, cubiertas con sábanas grises endurecidas por el polvo. En una sala encontré frascos de suero aún colgados, amarillos por el tiempo, pero intactos. Eso no es normal. El abandono deja caos. Aquí había orden detenido. Llegué al área de hospitalización. Las puertas tenían números escritos a mano con marcador. Alguien había intentado mantener un sistema incluso cuando ya no había sistema que mantener.
En la habitación 12 encontré algo que me hizo apagar la linterna. Había marcas en la pared, no de golpes, de apoyo, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo de pie ahí, recargado, esperando. Y en el suelo, huellas, no de polvo removido, huellas limpias. Seguí el cableado hasta el sótano. Ahí estaba la razón de mi visita, un generador antiguo conectado y funcionando. No a plena potencia, pero encendido. Alguien lo había activado hacía no mucho tiempo. Mientras lo revisaba, escuché pasos arriba, pasos lentos, arrastrados, no corrían, no dudaban. Subí. El pasillo estaba igual, excepto por una puerta que ahora estaba abierta, una que antes estaba cerrada. La habitación no tenía cama, solo una silla metálica en el centro y un escritorio con carpetas. Las carpetas tenían nombres, fechas y una palabra repetida una y otra vez: observación continua. Los pacientes no tenían fecha de alta. Algunos llevaban ahí registrados más de 20 años. Entonces lo entendí. Este hospital no fue abandonado de golpe. Fue vaciado mal. Nos sacaron a todos. Desde el fondo del pasillo escuché una voz. No gritó mi nombre. No pidió ayuda. Dijo algo peor. Ya volvió uno. No corrí. El miedo real no te hace correr. Te deja quieto intentando entender si lo que escuchaste fue real. Las luces parpadearon. Por un segundo, el pasillo estuvo iluminado. Y vi sombras en las habitaciones. De pie, inmóviles, como pacientes esperando turno. Cuando la luz volvió a fallar, supe que si seguía ahí, me iban a registrar. Como a los otros, salí sin revisar nada más. No cerré puertas, no apagué el generador. A nadie le importó mi informe. Dijeron que el consumo cesó días después. Eso significa que alguien apagó la luz. Y desde entonces, cada vez que paso cerca de hospitales antiguos, noto algo que antes no. Nunca están realmente vacíos. Solo están esperando que alguien vuelva a encenderlos. Y créeme, no quieres ser el que lo haga. Otra dimensión. Mi nombre es Dr. Luis Ernesto Montoya, cédula profesional activa, médico general por la Universidad Autónoma. Y durante 12 años trabajé en un hospital que hoy figura en los registros como cerrado por remodelación indefinida. Aunque quienes estuvimos ahí, sabemos que esa frase solo se usa cuando nadie quiere escribir la verdad completa. No envío este testimonio para causar miedo ni para hacerme notar. Lo hago porque ya no ejerzo y porque llevo años escuchando relatos parecidos en este canal. Y cada vez que los oigo, sé que alguien más estuvo cerca de lo mismo que yo vi. Pero nunca tan adentro como para entender por qué algunos hospitales no se abandonan, sino que se sellan como si fueran una herida mal cerrada. Cuando llegué a ese hospital, yo aún creía en protocolos, en horarios, en diagnósticos claros, y en la idea de que todo síntoma tiene una causa explicable, porque eso es lo que nos enseñan desde el primer semestre, que el cuerpo falla, pero siempre deja pistas, y que el médico no debe imaginar, solo observar. Era un hospital viejo, sí, pero funcional. Atendía a comunidades rurales, y aunque los pasillos olían a humedad y a desinfectante barato, nada parecía fuera de lugar. Excepto por un detalle que nadie mencionaba en voz alta. La tasa de mortalidad nocturna era desproporcionada. No por accidentes, no por cirugías mal hechas, por causas indeterminadas. Los pacientes ingresaban estables, con diagnósticos sencillos, y morían entre las 2 y las 4 de la madrugada sin signos previos de colapso, como si el cuerpo hubiera decidido detenerse de golpe. Y lo más inquietante no era eso, sino la expresión que dejaban en el rostro. No era dolor, no era angustia, era atención, como si algo les hubiera hablado antes de morir. Empecé a notarlo cuando me tocó cubrir guardias continuas. En la madrugada,
El hospital cambiaba de sonido. Los monitores seguían pitando, pero había otros ruidos que no aparecían en ningún registro. Pasos lentos sin eco, sillas moviéndose en áreas vacías y ese murmullo constante que no provenía de ningún cuarto en particular. Una noche, revisando expedientes antiguos, encontré algo que me heló más que cualquier guardia pesada. Durante décadas, el hospital había tenido una sala de observación prolongada que oficialmente no existía. No aparecía en planos, no aparecía en nóminas, pero aparecía en defunciones. La encontré en el ala antigua, detrás de una puerta sin señalización, bloqueada solo por un cerrojo interno. Adentro no había camas hospitalarias modernas, sino catres metálicos, oxidados, alineados como si esperaran ocupantes que nunca se fueron. En las paredes había anotaciones médicas escritas a mano, algunas con mi misma letra, pero con fechas de años anteriores a mi ingreso. Ahí entendí algo que ningún médico quiere aceptar. El hospital no estaba matando pacientes, los estaba reteniendo. Esa noche, un paciente que yo había declarado muerto horas antes apareció registrado como en observación, con signos vitales activos en el sistema, aunque su cuerpo ya estaba en la morgue, y cuando fui a verificar, el cajón estaba vacío, aún frío, pero vacío. Desde el pasillo escuché una voz conocida. Era la mía, dictando una nota médica que yo jamás recordaba haber grabado. Al día siguiente, el hospital fue evacuado. No hubo prensa, no hubo explicación pública. Dijeron, fallas estructurales, riesgo sanitario, cierre temporal. Pero antes de sellar el edificio, vi cómo bajaban cajas completas de expedientes que no fueron trasladados a ningún archivo, solo desaparecieron. Yo renuncié esa misma semana. Nunca más firmé un acta de defunción sin revisar 3 veces el cuerpo. Hoy ese hospital está abandonado. Las ventanas selladas, las puertas soldadas, los generadores desconectados, oficialmente. Pero algunos colegas me han escrito diciendo que, de madrugada, las luces de una sala se encienden solas y que los registros digitales siguen marcando pacientes en observación continua. Si este testimonio llega a oídos de alguien que trabaja en salud, sabrá a qué me refiero cuando digo esto. Hay hospitales que no curan, no matan, solo aprenden a quedarse con algo de ti. Y cuando eso pasa, cerrarlos no sirve de nada. Otra dimensión. No grabé esto de noche ni con miedo inmediato. Lo grabé una mañana común, sentado en mi coche, porque entendí que si esperaba a sentirme listo, nunca lo iba a contar. Y hay cosas que se dicen mejor cuando uno todavía puede respirar tranquilo. Mi nombre es Luis Fernando Ortega. Tengo 45 años. Y durante casi 6 meses trabajé en lo que fue un hospital general que llevaba abandonado más de una década. No como médico ni enfermero, sino como parte de una cuadrilla encargada de evaluar qué se podía rescatar del edificio antes de vender el terreno. El hospital estaba en las afueras de la ciudad, lejos del ruido, rodeado de maleza y caminos de terracería, y desde fuera no daba miedo, daba tristeza, porque se notaba que alguna vez fue un lugar importante para mucha gente. La primera semana fue completamente normal. Polvo, pasillos largos, archivos tirados, camas oxidadas, ese tipo de abandono que uno aprende a ignorar cuando trabaja con edificios viejos, y aunque había silencio, no era incómodo, solo constante. Lo raro empezó cuando me di cuenta de que el lugar conservaba horarios, no escritos, no señalados, pero presentes, porque todos los días, exactamente a las 6 de la tarde, el ambiente cambiaba, como si el edificio bajara el volumen. No se escuchaba menos ruido, se escuchaba distinto, más contenido, más ordenado, como si alguien hubiera pedido calma. Yo era el último en irme casi siempre, y en varias ocasiones noté que al pasar por el área de urgencias, algunas puertas que había dejado abiertas estaban cerradas, no de golpe, sino con cuidado, como alguien que no quiere hacer ruido. Pensé que eran corrientes de aire,
hasta que encontré una camilla movida de lugar, alineada con las otras, algo que nadie de la cuadrilla hacía porque no era parte del trabajo. Una tarde entré solo al área de hospitalización, un piso completo donde estaban las habitaciones, y sentí algo difícil de explicar. Una presión ligera en el pecho, no miedo, más bien la sensación de que debía hablar bajo. Las cortinas estaban corridas, algunas camas con sábanas dobladas de forma ordenada, y en una de ellas encontré una pulsera de paciente, no vieja, no rota, con un nombre y una fecha relativamente reciente. Pensé que alguien se había metido después, pero el acceso estaba sellado. No había señales de forzar nada, y lo más inquietante fue darme cuenta de que el aire olía a desinfectante, un olor suave, pero claro, imposible después de tantos años. Conforme pasaron los días, empecé a notar sonidos que no encajaban, pasos lentos por la noche, ruedas girando despacio, el golpeteo leve de metal contra metal, como cuando acomodan instrumental. Nunca había nadie, pero siempre sentía que si hablaba en voz alta, estaba rompiendo una regla no escrita. El momento que me hizo renunciar no fue violento ni espectacular, fue silencioso, y por eso me marcó más. Una mañana llegué temprano y encontré el área de enfermería limpia, con el escritorio ordenado, papeles acomodados, y una libreta abierta con anotaciones hechas a mano, letra firme, clara, que decía cosas simples como paciente estable y turno completo. No decía nombres, no decía fechas, solo observaciones, como si alguien hubiera seguido trabajando sin darse cuenta de que el hospital estaba vacío. Esa misma tarde, mientras salía, escuché una voz baja detrás de mí, no pidiendo ayuda, no gritando, solo diciendo, ya casi es hora, con un tono cansado, profesional, como quien termina un turno largo. No volteé, no corrí, solo seguí caminando hasta salir, porque entendí algo que no me dejó tranquilo, que ese hospital no estaba abandonado, estaba funcionando sin personas vivas. Renuncié al día siguiente, y nadie me pidió explicación, como si todos supieran que tarde o temprano alguien iba a irse así. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un hospital viejo, bajo la música, hablo más bajo, y recuerdo que hay lugares donde el trabajo nunca termina. Gracias por escuchar. Necesitaba decirlo completo. Otra dimensión. No sé si esto encaje con el contenido del canal, porque no tiene un inicio fuerte ni una escena impactante desde el primer minuto, pero así fue como ocurrió, lento, discreto, sin avisar, como pasan las cosas que de verdad se te quedan pegadas. Mi nombre es Raúl Mendoza. Tengo 51 años y durante un tiempo trabajé como encargado de inventarios para una empresa que compraba equipo médico en desuso, principalmente de clínicas y hospitales que habían cerrado o estaban en proceso de demolición. Mi trabajo no era explorar ni investigar, era revisar listas, comprobar números de serie, etiquetar lo que se podía rescatar y firmar actas, casi siempre de día, casi siempre acompañado, pero hubo un hospital en particular donde me tocó quedarme solo varias veces. Era un hospital pequeño, de esos que se construyeron rápido en los 90 y luego se quedaron sin presupuesto, ubicado a un costado de una carretera secundaria, lejos de zonas habitadas, y cerrado oficialmente desde hacía más de 8 años. Desde afuera no imponía, no daba miedo. Parecía más bien un edificio cansado, con pintura descarapelada y ventanas rotas. Y eso fue lo que me tranquilizó al principio, porque no se sentía como esos lugares que uno entra esperando algo raro. El primer día recorrí las áreas comunes, urgencias, farmacia, archivo clínico, todo en desorden, polvo acumulado, humedad, lo normal en un sitio abandonado, y terminé el turno sin ningún incidente. Lo extraño comenzó al tercer día, cuando me tocó revisar el área de cuidados intermedios, un pasillo largo con habitaciones pequeñas,
cada una con su cama, su monitor viejo, su silla metálica junto a la pared. Ahí noté algo que no supe explicar del todo. Varias camas estaban ligeramente movidas, no fuera de lugar, solo alineadas con demasiada precisión, como si alguien hubiera tenido cuidado en acomodarlas. Pensé que quizá la cuadrilla de limpieza había pasado antes, pero no había registros, y además nadie limpiaba ahí desde hacía años. Mientras tomaba fotos, empecé a escuchar un sonido leve, intermitente, como un pitido muy bajo, irregular, parecido al de un monitor cardíaco, pero tan tenue que dudé si realmente estaba ahí o era mi imaginación. El sonido no venía de un punto fijo, parecía acompañarme. Bajaba cuando me detenía, regresaba cuando caminaba, siempre a un ritmo tranquilo, constante, nada alarmante. En una de las habitaciones encontré un expediente abierto sobre la cama, no completo, solo unas hojas sueltas con anotaciones médicas, sin fechas recientes, pero con observaciones escritas con cuidado, letra clara, profesional. Lo que me inquietó no fue el expediente, fue que al tocarlo todavía estaba tibio, como si alguien lo hubiera estado revisando poco antes. Ese día me fui temprano, sin decir nada, pensando que estaba cansado, que llevaba muchas horas encerrado, que el silencio hace jugar malas pasadas. Pero los siguientes días pasaron cosas similares. Puertas que encontraba cerradas cuando las había dejado abiertas, sillas movidas, cortinas corridas, siempre pequeños detalles, nunca algo evidente. Una tarde me quedé más tiempo del previsto, esperando a que vinieran por unas cajas, y conforme se hizo más tarde, el hospital cambió, no de forma brusca, sino como cambia una casa cuando anochece, cuando ya no se espera a nadie más. El aire se volvió más frío, más ordenado, y empecé a notar algo que antes no había sentido: la necesidad de hablar bajo, de moverme despacio, como si pudiera interrumpir algo importante. Al pasar por enfermería vi una luz tenue encendida, no eléctrica, más bien reflejada como de lámpara vieja, y sobre el escritorio había una taza de café seca con restos recientes. Me quedé ahí varios segundos sin moverme, entendiendo que ya no estaba solo, aunque no viera a nadie. No escuché voces, no vi sombras, no sentí miedo directo. Sentí algo peor: la certeza de que ese lugar seguía cumpliendo su función, de que alguien seguía trabajando, cuidando, vigilando, sin darse cuenta de que el hospital había cerrado. Al día siguiente, entregué el reporte. Pedí cambio de proyecto y no regresé, sin explicaciones largas, porque no sabía cómo explicarlo sin sonar absurdo. Desde entonces, cada vez que entro a un hospital, incluso uno en funcionamiento, presto atención a los sonidos, a los silencios, a los pasillos largos, porque entendí que hay lugares donde el abandono no significa ausencia. Gracias por escuchar. Necesitaba dejar esto dicho, aunque no tenga un final claro. Otra dimensión. Mi nombre es Raúl Benavides y durante casi 10 años trabajé archivando expedientes clínicos para una red privada de hospitales. No era médico, no era enfermero, ni siquiera personal administrativo importante. Yo me encargaba de clasificar historias médicas antiguas que, por ley, no podían destruirse todavía. Ese trabajo me llevó a lugares que no aparecen en los mapas públicos. Uno de ellos fue el Hospital San Jerónimo, clausurado oficialmente por reestructuración financiera. Esa fue la versión que siempre dieron. Nunca escuché la palabra abandono en los documentos. El edificio seguía figurando como activo, solo que sin pacientes. El primer día llegué a las 7 de la mañana. El vigilante me abrió sin decir una palabra y me dejó entrar solo. El ascensor no funcionaba, así que subí por las escaleras con una linterna pequeña y una carpeta bajo el brazo. No olía a humedad ni a descomposición. Olía a hospital cerrado, desinfectante viejo, metal frío, tela guardada demasiado tiempo. Los pasillos no estaban destruidos,
No había grafitis ni ventanas rotas. Las luces de emergencia aún funcionaban en algunos tramos, y eso hacía que el lugar no pareciera peligroso, sino detenido, como si el hospital estuviera esperando. Mi tarea era sencilla: localizar un archivo central en el tercer piso, revisar cajas, fotografiar etiquetas y anotar números de serie. Nadie me acompañaba porque, según la empresa, el edificio estaba completamente inactivo. Desde el inicio noté algo raro con el sonido. No era silencio total. Había una especie de fondo constante, casi imperceptible, como cuando estás dentro de un lugar muy grande y el aire circula por conductos lejanos. Pensé que era el viento. El archivo estaba intacto. Estanterías llenas, cajas numeradas, carpetas ordenadas por año. Todo parecía normal, hasta que empecé a revisar los expedientes más recientes. El hospital cerró oficialmente en 2014. Sin embargo, encontré registros firmados hasta 2016. No ingresos, no cirugías, pero sí notas de observación, monitoreos, horarios marcados como cumplidos, turnos nocturnos registrados. Creí que era un error administrativo. Durante la segunda semana empecé a quedarme más tiempo, a veces hasta la noche, no porque me obligaran, sino porque el trabajo avanzaba mejor sin distracciones. Fue entonces cuando noté que el edificio tenía horarios, no escritos, no oficiales, pero claros. A partir de las 6 de la tarde, ciertas áreas se volvían más frías, no por el clima, sino de golpe, como si alguien activara un sistema antiguo. Los relojes de pared marcaban horas distintas, pero todos se detenían por la noche. Ninguno avanzaba después de las 11:15. Una noche, mientras revisaba una caja del área de psiquiatría, escuché el sonido de una camilla rodando a lo lejos. No un golpe, no un arrastre violento, un rodar suave, con ritmo. Me quedé quieto esperando que el sonido se acercara o se alejara. No pasó ninguna de las dos cosas. Simplemente se detuvo. No sentí miedo inmediato. Sentí vergüenza, como si hubiera imaginado algo infantil. Seguí trabajando. Días después encontré algo que todavía conservo en una bolsa sellada. Una hoja de control diario escrita a mano con letra firme, reciente. Decía: paciente estable, no retirar supervisión. No había nombre, no había número de habitación. Esa noche no me fui temprano. Me senté en una banca del pasillo central, solo para escuchar el lugar. Fue entonces cuando entendí que el hospital no estaba silencioso. Estaba funcionando a su manera. Se escuchaban puertas que se abrían lentamente y se cerraban sin golpe. Pasos que no resonaban como los míos. Un pitido lejano, como de monitor cardíaco, muy débil pero constante. No vi nada. Nunca vi nada. Y eso es lo más importante. La última noche, entré al área de hospitalización cerrada. Un piso que no estaba en mis asignaciones. Las habitaciones estaban limpias, con camas hechas, cortinas corridas, como si alguien esperara que regresaran los pacientes. En una de las habitaciones encontré una silla colocada exactamente al lado de la cama, orientada hacia el colchón, no hacia la puerta. Sobre la cama había una hoja doblada. Decía: turno completo. Nadie se fue. No había fecha. Salí del hospital sin correr. Avisé que había terminado el trabajo antes de lo previsto. Nadie hizo preguntas. Nadie pidió explicaciones. Meses después, supe que el edificio fue sellado por completo. No demolido, sellado. A veces sueño que sigo ahí, archivando papeles que no terminan nunca, escuchando ese fondo constante, esa respiración enorme de un lugar que no acepta estar vacío. No creo en fantasmas, pero sí creo que hay lugares que no entienden el cierre, y este hospital nunca lo entendió. Otra dimensión. Antes de empezar quiero aclarar algo, porque sé que muchos de los que escuchan este canal
Buscan sustos, apariciones o cosas sobrenaturales directas. Y lo que voy a contar no empieza así. No hay gritos, no hay sombras moviéndose, no hay ruidos fuertes al principio. Lo que hay es tiempo, soledad y la sensación incómoda de estar en un lugar que sigue teniendo rutina aunque ya no debería tenerla. Mi nombre es Héctor Salgado. No trabajo en el área médica, ni en seguridad, ni en nada parecido. Yo me dedicaba a evaluar inmuebles para aseguradoras. Básicamente revisaba edificios viejos para dictaminar si podían venderse, demolerse o simplemente cerrarse de forma definitiva. En 2019 me asignaron un hospital regional que llevaba años cerrado. No era famoso, no salía en noticias, no tenía historias urbanas conocidas. Era uno de esos hospitales pequeños que simplemente dejaron de recibir presupuesto y fueron olvidados. La orden era simple: entrar, documentar daños estructurales y salir en el mismo día. Desde afuera el edificio no daba miedo. Eso fue lo primero que me incomodó. No parecía abandonado, parecía fuera de turno. El estacionamiento estaba limpio. No había maleza exagerada. Las puertas principales estaban cerradas, pero no forzadas. Al abrirlas, el eco no sonó como eco vacío, sino como un lugar grande que todavía conserva muebles. Adentro la temperatura era estable, ni fría ni caliente, como si el sistema de ventilación hubiera dejado de funcionar hace poco, no años. Caminé por recepción. Los mostradores seguían con papelería acomodada. Calendarios detenidos en el mismo mes, una taza con restos secos de café en una esquina. Nada parecía vandalizado. Al principio pensé, este hospital no está abandonado, solo no está abierto. Avancé tomando fotos, dictando notas de voz para mi informe. Cada paso sonaba claro, demasiado claro, como si el lugar estuviera diseñado para que cualquier presencia fuera evidente. Cuando llegué al área de urgencias, noté algo raro con los relojes. Todos marcaban horas distintas. Ninguno estaba en cero, ninguno tenía la pila retirada. Eso no es normal. Seguí avanzando porque mi trabajo no era investigar, solo registrar. En uno de los pasillos encontré una camilla estacionada, bien alineada contra la pared, con el freno puesto. No tenía polvo encima. No parecía movida recientemente, pero tampoco llevaba años ahí. La toqué. Estaba fría. No recuerdo haber pensado en fantasmas. Pensé en mantenimiento clandestino, en gente entrando sin autorización, en cosas administrativas. Subí al segundo piso. Ahí el ambiente cambió. No visualmente, sino en algo más difícil de explicar. El lugar se sentía ocupado, aunque no hubiera nadie. Las habitaciones estaban cerradas. No con llave, solo cerradas como cuando un paciente está descansando. Algunas tenían las cortinas corridas, otras no. Abrí una al azar. La cama estaba hecha, no perfectamente, sino usada y acomodada después. La almohada tenía una hendidura marcada, como si alguien se hubiera levantado hace poco. Eso fue el primer momento en el que dejé de grabar notas de voz. No porque tuviera miedo, sino porque sentí que no debía hacer ruido innecesario. Seguí caminando más lento. Escuché un sonido que no venía de un punto específico, un pitido breve, intermitente, como de monitor, pero muy bajo, casi respetuoso. No se repetía seguido, no era constante, aparecía y luego no. Entré al área de enfermería. Las sillas estaban colocadas alrededor del escritorio, no desordenadas, no amontonadas, como si alguien hubiera terminado un turno y se hubiera levantado con calma. Encontré un cuaderno, no viejo, no amarillo, un cuaderno normal, con hojas recientes. Tenía registros escritos a mano, horarios, iniciales, observaciones cortas. La última decía: se mantiene estable, no despertar. No había nombre del paciente. En ese momento decidí irme, no por miedo, por sentido común.
Mientras regresaba por el pasillo principal, escuché pasos detrás de mí. No rápidos, no corriendo. Pasos normales a distancia, manteniendo el mismo ritmo que yo. No volteé, no aceleré. Llegué a las escaleras, bajé sin mirar atrás, salí del edificio y cerré la puerta principal como estaba. En el informe escribí que el hospital no era seguro para ingresar solo, nada más. Semanas después, supe que el inmueble fue reclasificado como no apto para inspección humana. No por daños estructurales, por condiciones internas no determinadas. Nunca me volvieron a llamar para ese tipo de trabajos. A veces pienso que ese hospital no estaba abandonado, solo estaba funcionando con menos personas de las que debería, y que yo entré cuando no era horario de visita. Otra dimensión. No acostumbro a mandar audios ni mensajes largos a ningún lado, y menos contando cosas que no puedo comprobar. Pero desde hace semanas traigo esta sensación rara en el pecho, como si algo se hubiera quedado atorado desde aquella vez. Y cada que escucho relatos en este canal, siento que alguien más ya pasó por lo mismo y logró sacarlo contando su historia. Así que supongo que esta es mi forma de intentar lo mismo. Mi nombre es Raúl Mendoza, y aunque ya dije antes a qué me dedicaba, creo que es importante repetirlo con calma, porque lo que pasó no tiene que ver con curiosidad, ni con ganas de explorar lugares abandonados, sino con trabajo, con rutina, con hacer lo que uno hace todos los días, sin esperar nada fuera de lo normal. El hospital del que hablo llevaba cerrado oficialmente casi 8 años, pero en el pueblo nadie lo llamaba abandonado. Lo llamaban El Viejo, como si fuera una persona que ya no sale de casa pero sigue estando ahí, respirando detrás de las paredes. Las autoridades decían que lo cerraron por falta de presupuesto, otros decían que por mala administración, y los más viejos del lugar aseguraban que lo cerraron porque ya no podían controlar lo que pasaba dentro, aunque cuando preguntabas a qué se referían, siempre cambiaban el tema. Yo entré por primera vez un martes por la mañana, con sol fuerte afuera, de esos días que no invitan al miedo, y aún así desde que crucé la puerta principal, sentí ese cambio brusco, como cuando entras a una habitación donde alguien estuvo llorando hace poco, aunque ya no esté. El hospital tenía una distribución extraña, pasillos largos que no parecían llevar a ningún lado, escaleras que conectaban pisos sin lógica aparente, y zonas donde la luz natural entraba de forma tan pareja que parecía calculada para no dejar sombras marcadas. Conforme avanzaba revisando cajas eléctricas y canaletas, empecé a notar algo que no me cuadraba. Y es que el lugar no tenía el desorden típico del abandono. No había polvo acumulado en capas gruesas ni basura regada. Más bien parecía un sitio que alguien limpiaba de vez en cuando, aunque nadie admitiera hacerlo. En el segundo piso, en el área de hospitalización larga, encontré una pizarra todavía colgada en la pared con nombres escritos en plumón, casi borrado, fechas, turnos, y junto a uno de los nombres había un pequeño símbolo, como una cruz mal hecha, repetida varias veces. No le di importancia hasta que, sin darme cuenta, empecé a sentir que el tiempo se alargaba, no de forma sobrenatural, sino como cuando trabajas en silencio absoluto y pierdes noción de las horas, aunque el cuerpo te avise que ya pasó demasiado rato. Cuando regresé por segunda vez, ya solo, fue cuando las cosas empezaron a sentirse distintas, porque el hospital ya no se sentía como un edificio vacío, sino como un lugar que estaba esperando algo, o a alguien, y no supe si esa idea vino de mí o si el lugar me la fue metiendo poco a poco. El sótano fue un punto de quiebre, no solo por la morgue, sino porque ahí abajo el aire se sentía más denso, como si costara un poco más respirar, y cada sonido, por pequeño que fuera, tardaba demasiado en apagarse. Recuerdo claramente que mientras revisaba una pared, escuché el ruido de algo metálico deslizándose lentamente.
como cuando empujas una bandeja sobre una superficie lisa, pero el sonido no venía de una sola dirección. Parecía moverse, rodearme despacio. Pensé en ratas, en tuberías viejas, en cualquier cosa lógica, pero ninguna explicación coincidía con la forma tan deliberada en la que se escuchaba, con pausas exactas, como si alguien se detuviera a propósito antes de continuar. La morgue no me dio miedo al entrar. Lo que me inquietó fue la sensación de interrupción, como si yo hubiera llegado a mitad de algo que no debía ver, y por eso cada objeto parecía colocado con cuidado excesivo, no abandonado, no dejado al azar. Cuando escuché ese suspiro detrás de mí, sentí algo que nunca había sentido antes. Una mezcla rara entre vergüenza y culpa, como si hubiera invadido un momento íntimo, algo que no era para mí. Y por eso no volteé, porque voltear hubiera significado aceptar que quería ver. Después de salir, pasaron semanas antes de que pudiera dormir bien, y no porque tuviera pesadillas claras, sino porque despertaba con la sensación de que alguien estaba parado junto a la cama, no mirándome, sino esperando que yo abriera los ojos. Con el tiempo entendí algo que me cuesta decir en voz alta, y es que ese hospital no se sentía maldito ni malvado, se sentía cansado, como si todavía cargara con todas las personas que pasaron por ahí buscando alivio, despedidas, últimas palabras, y nadie hubiera cerrado ese ciclo correctamente. Desde entonces evito pasar cerca, incluso de día, porque hay lugares que no necesitan fantasmas para quedarse contigo, lugares donde el dolor se acumula tan lento y tan profundo que termina convirtiéndose en presencia. Y si mando este audio es porque quizá alguien que lo escuche trabaje en un lugar parecido, o haya sentido algo similar y sepa que no está solo, que hay sitios donde uno entra por trabajo y sale cargando algo que no pidió. Otra dimensión. ¿Alguna vez has estado en un hospital de madrugada? No como paciente, no como familiar angustiado esperando noticias. Me refiero a trabajar allí cuando el mundo duerme, cuando los pasillos dejan de ser corredores de vida y se convierten en túneles de susurros y sombras alargadas. Hoy no te voy a contar una leyenda urbana. No hay monjas endemoniadas ni niños fantasma jugando en el sótano. Lo que voy a contarte sucedió en el Hospital San José de Valverde, un edificio de los años 70 que olía a desinfectante barato y a algo más. Algo que se queda pegado en la garganta. Y lo peor es que, si alguna vez has pasado una noche en un hospital, reconocerás los detalles. Porque esto no es ficción. Es lo que pasa cuando el silencio se vuelve denso. Me llamo Leo. Hace 3 años trabajé como celador nocturno en San José. Mi turno empezaba a las 11 p.m. y terminaba a las 7 a.m. Las primeras semanas fueron normales. Rondas, traslados, cambiar sábanas manchadas de sudor frío. Aprendí el lenguaje del edificio. El gemido de las ruedas del carrito de curas en el linóleo agrietado. El pitido constante del monitor de la habitación 412, cuyo paciente nunca despertaría. El olor a yodo y a orina diluida que se filtraba por debajo de las puertas cerradas. Pero había una regla no escrita que todos los veteranos mencionaban en voz baja durante el cambio de turno. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entres en la habitación 317 después de las 3:15 a.m. Al principio lo tomé como una broma de iniciación, hasta que una noche, a las 2:50 a.m., la enfermera jefe, una mujer de 60 años con ojeras permanentes llamada Rosa, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Leo», dijo, sus ojos clavados en los míos. «La 317 está vacía desde hace 3 meses. El paciente murió. Pero a las 3:17 a.m., el monitor se enciende solo. Marca un pulso de 37 latidos por minuto y suena la llamada de enfermera. Siempre a las 3:17. No respondas. Ni siquiera mires por la mirilla. Simplemente ignóralo. Esa noche
A las 3:16 am estaba en el puesto de enfermería terminando un informe. El reloj de pared, uno de esos analógicos con números romanos que chirriaba al avanzar, marcaba las 3:16, 48, 49, 50. Bip, bip, bip. El sonido era débil, amortiguado por la puerta de la 317, 2 puertas más allá. El monitor EKG. Rosa no había mentido. 3:16, 58, 59. Bip. La llamada de enfermera. Un timbre agudo, insistente, que rompió el silencio como un cristal haciéndose añicos. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Las luces del pasillo parpadearon una vez, muy brevemente. El zumbido de los fluorescentes se volvió más agudo. 3:17:03. El silencio volvió. Pero no era el mismo silencio de antes, era pesado, como si el aire se hubiera vuelto viscoso. Y entonces lo oí. No era un sonido, era una ausencia de sonido. El pitido del monitor de la 412, ese que nunca callaba, había dejado de sonar. Todo el ala estaba en silencio absoluto. Incluso el zumbido de los transformadores en el sótano parecía haberse apagado. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero algo más fuerte que el miedo me empujó. La curiosidad de un idiota de 25 años que creía en lo racional. Caminé hacia la 317. Cada paso crujía en el linóleo. El número dorado en la puerta, 317, parecía brillar con una luz propia en la penumbra del pasillo. Puse el ojo en la mirilla. La habitación estaba a oscuras, pero no vacía. Había una figura sentada en el borde de la cama. Alta, demasiado alta. Sus hombros rozaban el techo bajo de la habitación. No tenía rasgos definidos. Era como una sombra con densidad, con volumen. Y estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera escuchando algo en el suelo. Entonces giró la cabeza, lentamente, no hacia la puerta, hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba mi ojo pegado a la mirilla. No tenía ojos, solo una oscuridad más profunda donde deberían estar. Di un paso atrás. El corazón me latía en las sienes. La figura no se movió, solo permaneció allí, observando. A través de la puerta, corrí al puesto de enfermería. Rosa estaba allí, pálida como la cera. ¿Lo viste?, susurró. Asentí sin aliento. No es un fantasma, Leo, dijo y su voz temblaba. Los fantasmas son ecos. Esto es algo que se queda. El paciente de la 317 era un hombre llamado Arturo Vélez. Cáncer de páncreas terminal. Murió solo. Su familia nunca vino. Las últimas 3 semanas, solo yo lo atendía. Y cada noche a las 3:15 am, entraba a darle morfina y lo encontraba así, sentado en el borde de la cama, inclinado hacia el suelo, murmurando algo en voz baja. Le pregunté qué hacía. Me miró con esos ojos hundidos y dijo: escucho cómo se deshace el silencio. Aquí abajo, el silencio no es vacío, tiene peso. Y cuando pesa demasiado, algo se despierta para sostenerlo. Rosa tragó saliva. La noche que murió, a las 3:17 am, entré y lo encontré muerto en la cama. Pero el suelo, el linóleo alrededor de la cama, estaba húmedo, como si algo pesado hubiera estado sentado allí, chorreando, y olía a tierra mojada, a cementerio después de la lluvia. Me quedé 3 meses más en San José. Nunca volví a acercarme a la 317 después de las 3:15, pero aprendí a reconocer su presencia. No era solo en esa habitación, era en todo el hospital. En las madrugadas más quietas, cuando el silencio se volvía espeso, notabas cosas. El eco de pasos que no coincidían con los tuyos, puertas de armarios entreabriéndose solas en cuartos vacíos, el frío repentino en zonas donde los radiadores funcionaban perfectamente. Una noche, en la UCI, una paciente terminal, una anciana con demencia,
Me agarró de la muñeca mientras hacía mi ronda. Sus ojos, antes nublados, estaban despiertos, aterrados. «No dejes que te escuche respirar», susurró con una claridad escalofriante. «Cuando el silencio pesa, él viene a equilibrar la balanza. Y para hacerlo, necesita algo que haga ruido, algo con pulso». Al día siguiente murió, a las 3:17 am. Dejé el trabajo un mes después. No por miedo, por algo peor, por la certeza. Porque una madrugada, mientras limpiaba el pasillo de traumatología, el silencio cayó de nuevo, denso, viscoso. Y esta vez no vine de la 317, vino de todos lados. Sentí una presión en la nuca, como si algo estuviera justo detrás de mí, inclinado hacia mi hombro, escuchando el latido de mi yugular. No me giré, no respiré. Contuve el aliento hasta que sentí que los pulmones me iban a estallar. Cuando por fin pude exhalar, el silencio se rompió. El zumbido de los fluorescentes volvió. El mundo recuperó su sonido normal. Pero yo ya no era el mismo. Hace 2 semanas recibí una llamada de Rosa. Se jubiló. Me dijo que el hospital cerrará el ala este el próximo mes. Van a derribar las habitaciones del tercer piso, incluida la 317. Le pregunté si estaba contenta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Leo», dijo, «hoy estuve revisando archivos viejos. El registro de defunciones de Arturo Vélez dice que murió a las 2:50 am, no a las 3:17. Colgó. Y yo me quedé mirando mi reloj de pulsera. Eran las 3:16 pm. El tic-tac del reloj de mi escritorio sonó un poco más fuerte de lo normal. La música ambiental se desvanece lentamente. Silencio por 3 segundos. Luego, mi voz, casi un susurro directo al micrófono. «La próxima vez que estés en un hospital de noche y el silencio se vuelva pesado, no contengas la respiración. Respira hondo. Haz ruido. Porque lo que viene no es la muerte. Es algo que necesita que la muerte suceda para existir. Y mientras haya un latido que rompa el silencio, tal vez, solo tal vez, seguirás siendo tú quien lo rompe. Buenas noches. Y duerme con la luz encendida». Otra dimensión. Soy ingeniero biomédico. Mi trabajo es mantener con vida a las máquinas que mantienen con vida a las personas. Durante el día, el Hospital del Valle es un caos controlado. Alarmas, órdenes gritadas, ruedas de camillas. Pero de noche el hospital se convierte en mi taller privado. Sin médicos apurados, sin familiares nerviosos. Solo yo, mis herramientas y los susurros electrónicos de los equipos que nadie más escucha. Mi nombre es Mateo. Y lo que voy a contarte no es una historia de fantasmas. Es peor, porque los fantasmas son poesía. Esto es física, es biología, es algo que debería ser imposible y que sin embargo late, débil pero constante, en el sótano del ala este. Todo empezó con el monitor EKG 7B. Era un modelo antiguo, de los años 90, con pantalla CRT verde y cables gruesos como serpientes dormidas. Lo habían relegado a la sala de observación continua, una habitación sin ventanas donde llevaban a pacientes en coma irreversible a esperar que sus cuerpos decidieran rendirse. Nadie los visitaba, nadie los miraba, solo las máquinas los acompañaban. El EKG 7B fallaba. Según el parte de enfermería, mostraba actividad cardíaca espontánea en pacientes asistólicos confirmados. Tonterías, pensé. Interferencia electromagnética, un cable suelto, cosas de novatas asustadas por las sombras. Bajé al sótano a las 2 am. El aire olía a humedad y a ese aroma dulzón de los desinfectantes baratos que intentan tapar el olor a carne humana en descomposición. La sala de observación estaba al fondo del pasillo.
tras una puerta de metal que chirriaba como un animal herido. Adentro, 3 camas, 3 cuerpos inertes bajo sábanas blancas, 3 monitores alineados en la pared opuesta. El EKG-7B correspondía a la cama del centro. Paciente, Héctor Rojas, 78 años. Paro cardíaco masivo. Muerte cerebral confirmada hace 36 horas. Según el registro, su corazón había dejado de latir a las 8:14 p.m. del día anterior. Me acerqué al monitor. La pantalla verde parpadeaba. Y allí estaba, una línea plana, seguida de un blip. Luego silencio. Otro blip. Ritmo irregular. 12 latidos por minuto. Imposible. Un corazón parado no late así. Ni siquiera en agonía. Eso no era un corazón. Era un eco. Un reflejo fantasma de algo que ya no existía. Abrí el panel trasero del monitor. Cables en orden. Conexiones firmes. Nada de interferencias. Revisé el electrodo pegado al pecho de Rojas. La piel estaba fría, cerosa. El gel conductor seco. Pero el electrodo estaba húmedo. No con gel. Con un líquido transparente, viscoso, que olía ligeramente a amoníaco. Extraño. Anoté posible contaminación del sensor en mi libreta y seguí revisando. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido bajo, rítmico. Tam, tam, tam. No venía del monitor, venía de debajo de la cama. Me agaché. El espacio entre el somier y el suelo estaba oscuro. Saqué mi linterna. El haz de luz reveló polvo, cables sueltos y algo más. Algo adherido al metal del somier. Una masa gelatinosa, translúcida, del tamaño de un puño cerrado. Palpitaba. Thump, thump, thump. Cada palpitación coincidía con el blip de la pantalla. No era tejido humano. No era ningún órgano que reconociera. Era como si el corazón de Rojas hubiera decidido abandonar su cuerpo y refugiarse allí, debajo de la cama, latiendo en la oscuridad como un animal asustado. Di un paso atrás. El corazón, ¿era un corazón? Dejó de latir. La masa se contrajo, se volvió opaca, como si supiera que la había visto. Corrí al puesto de enfermería del sótano. Solo estaba Carlos, un enfermero de noche con 20 años de servicio y ojeras permanentes. ¿Qué mierda es eso debajo de la cama de Rojas?, le pregunté sin aliento. Carlos ni siquiera levantó la vista de su café. Otra vez el 7B. Suspiró. Mateo, escúchame bien. Ese monitor no falla. Y lo que ves debajo de las camas, no lo toques, no lo mires fijo. Y sobre todo, no lo nombres. ¿Nombrar qué? Es una masa gelatinosa que late. No es una masa, dijo Carlos, y por primera vez me miró a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas. Es lo que queda cuando el cuerpo se rinde, pero el miedo no. El miedo al vacío, al silencio absoluto, es tan fuerte que se materializa. Se desprende del cadáver como una costra. Busca un lugar oscuro, húmedo, cerca del cuerpo del que vino, y late. No porque quiera vivir, sino porque no sabe cómo dejar de hacerlo. Me reí. Era absurdo, ridículo. Pero esa noche, antes de irme, volví a la sala de observación. Las 3 camas tenían algo debajo. 3 masas, 3 ritmos distintos. Una latía rápido, errática como un pájaro atrapado. Otra apenas se movía, con pulsos espaciados de 10 segundos. La tercera no latía. Solo se expandía y contraía, como si respirara. Me agaché frente a la tercera. La masa era más grande, más oscura, casi negra, y cuando mi sombra cayó sobre ella, se detuvo. Quedó inmóvil, como conteniendo el aliento. Sentí un frío en la nuca. Me giré. La sábana que cubría al paciente de esa cama, una mujer anciana llamada Elena Vargas, muerta desde hacía 2 días, estaba ligeramente hundida en el centro del pecho, como si algo estuviera debajo de la sábana, presionando hacia arriba. Pero no era el cuerpo. El cuerpo estaba rígido, en posición supina. Era algo encima del cuerpo,
algo que se había deslizado bajo la sábana desde debajo de la cama. Corrí. No miré atrás. Subí las escaleras de 2 en 2, salí del hospital y no volví en 3 días. Cuando regresé, el jefe de mantenimiento me llamó a su oficina. Carlos había renunciado, sin explicaciones, y la sala de observación continua había sido cerrada por reformas. Pero hay un monitor en la UCI que da problemas, me dijo mi jefe, pasándome una orden de trabajo. El EKG 9C. Dice que registra actividad en pacientes fallecidos. Ve a ver qué es. La UCI estaba en el 5º piso, lleno de luz, de vida, de esperanza. Me sentí seguro, hasta que llegué a la cama 5. Paciente, niño de 6 años, accidente de tráfico, muerte encefálica irreversible. Los padres estaban en la sala de espera, aferrándose a un milagro que nunca llegaría. El monitor EKG 9C mostraba una línea plana, y cada 23 segundos un latido solitario. Blip. Me arrodillé para revisar los electrodos, y vi algo que me heló la sangre. Debajo del somier, asomando apenas por el borde metálico, había una pequeña masa gelatinosa, del tamaño de una nuez, transparente, y latía, tom, tum, tum. Pero no era la única, había otra, más pequeña, pegada al cable del electrodo que subía hacia el pecho del niño, como si intentara trepar de vuelta al cuerpo, y entonces entendí. No se quedan debajo de las camas porque quieran esconderse. Se quedan allí porque están esperando. Esperando que el cuerpo del que se desprendieron se enfríe por completo. Esperando el momento exacto en que la última célula muera, para intentar volver. No para revivir al cadáver, sino para ocuparlo. Para tener un recipiente donde seguir latiendo en la oscuridad eterna. Salí de la UCI tambaleándome. Fui al baño de personal y vomité hasta que solo salió bilis. Esa noche, mientras recogía mis herramientas para irme, pasé frente al cuarto de basura médica del sótano. La puerta estaba entreabierta. Dentro, sobre un carro de residuos, había una bolsa negra de bioseguridad. Y dentro de la bolsa, algo palpitaba, suavemente, con insistencia. Alguien había intentado deshacerse de una, y la bolsa se movía, como si lo que estaba dentro rasgara el plástico desde adentro. Hoy sigo trabajando en el Hospital del Valle, sigo reparando monitores, pero ya no bajo al sótano, ya no miro debajo de las camas, y cuando un equipo marca actividad en un cadáver, firmo el parte como fallo técnico y me voy. Porque aprendí la lección más importante de todas. Los muertos no vuelven, pero el miedo a morir, ese nunca se muere. Y a veces, cuando el cuerpo ya no puede contenerlo, se escapa, se esconde en la oscuridad, y late, y late, y late, esperando que tú, en tu turno de noche, te agaches a revisar un cable suelto, esperando que tu sombra caiga sobre él. Esperando que, por un segundo, dejes de respirar y él decida que tu silencio es una invitación.